¿Cierto? Entonces veamos la primera diapositiva, ¿cierto? Que es el objetivo. Dice, utilizar el conocimiento científico para resolver problemas, extraer conclusiones y proponer soluciones para situaciones nuevas. Ya, entonces, fíjense acá con respecto al objetivo de la clase. Tenemos lo siguiente, las ciencias constantemente están buscando conocimiento. Un conocimiento que se está renovando, que es algo dinámico. De esto, ¿cierto? Este conocimiento generalmente se obtiene a través de la observación, experimentación, razonamiento, método científico. Y este conocimiento tiene la ventaja que se puede utilizar, ¿cierto? Uno lo entiende, puede utilizarlo y pueden existir aplicaciones dentro de lo que es la ciencia. Y aplicaciones también a distintas situaciones de la vida cotidiana. ¿Ya? Y sobre todo, digamos, también uno puede predecir ciertas situaciones que van a ocurrir, de acuerdo al conocimiento que uno ha adquirido. Entonces, vamos avanzando en estos conceptos. Entonces, fíjense acá el tema genérico de lo que son las ciencias naturales. Dice, son todas aquellas disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza. Entonces, bueno, yo inicialmente les había mencionado que tendríamos ahí lo que es biología, física y química, ¿ya? Pero a su vez, como el conocimiento es tan amplio, uno tiene que subdividirlo en otras áreas. Por ejemplo, fíjense acá en la primera parte, hablamos de astronomía, óptica, mecánica, electricidad y magnetismo, física nuclear. Todos ciertos esos conocimientos que están ahí son parte de la física. Conocimientos muy antiguos, por ejemplo, el caso de la astronomía, ¿cierto? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha mirado al cielo y se ha preguntado qué es lo que hay más allá. Y esta astronomía se ha ido ahí construyendo a lo largo del tiempo y ha tenido avances notables ya en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI ahora con el avance de los telescopios. Ya hemos podido, digamos, observar más en detalle, ¿cierto? Estos distintos cuerpos celestes que hay en el cielo. Ya tenemos también otra área ahí de la física que es la óptica. La óptica que, bueno, nosotros la conocemos a través del uso de los lentes, los microscopios, los telescopios. Y esta rama de la física, ¿cierto?, ha permitido crear distintos equipos e instrumentos que nos permiten ahí mejores observaciones. Tenemos también otra área que tenemos que revisar después en detalle, que es la mecánica, ¿cierto? La mecánica tiene que ver básicamente con el movimiento. Si uno se fija, todo está en constante movimiento, a nivel macro como a nivel microscópico. Todo, digamos, está siempre en movimiento. De eso se preocupa la mecánica. Tenemos que estudiar nosotros las causas de este movimiento y tenemos que ser capaces de describir el movimiento. Eso lo vamos a ver en las clases de física. También tenemos un capítulo acá de electricidad y magnetismo, ¿cierto? Para el nivel de tercero y cuarto. Ya, bueno, más que claro, digamos, la importancia de la electricidad y el magnetismo para nosotros, ¿cierto? Si no contáramos con esta área, prácticamente nuestra toda vida cotidiana sería tremendamente complejizada, ¿cierto? A través de la iluminación, el uso de las pantallas, celulares, computadores, ya el manejo de equipos, de motores, motobombas, está todo, digamos, relacionado con la electricidad. Ya, y estas dos áreas en la actualidad se trabajan en conjunto, ¿cierto? La electricidad y el magnetismo. Con respecto a la física nuclear, tenemos lo siguiente. Generalmente uno lo asocia a lo que es la bomba atómica, ¿ya? Pero es mucho más que eso, ¿cierto? Es cuando entramos a los conceptos que están en el núcleo del átomo. Entonces la física ahí estudia las distintas fuerzas, las distintas partículas, las radiaciones que se emiten acá en este tema de las reacciones nucleares. Y que tienen distintas aplicaciones, no solo digamos las bélicas que generalmente uno escucha, sino que se pueden aplicar en medicina, en laboratorio, en la industria, el tema de alimentos, tiene varias aplicaciones distintas. ¿Ya? Después entramos al otro área de las ciencias naturales, que sería la química. Fíjense, ahí les mencioné la química industrial, la química de laboratorio, ingeniería química. ¿Ya? Acá básicamente, ¿qué es lo que ven los químicos? Los químicos estudian la materia, su estructura, su composición,
y las transformaciones que ésta sufre. Es decir, por ejemplo, hacen análisis de una muestra y saben qué elementos están dentro de esa muestra. Y después hacen otro análisis para saber en qué cantidad, en qué porcentaje se encuentra. Y, como les decía, lo más importante dentro de la química son las transformaciones de la materia. Es decir, toman reactantes, materias primas, y los llevan a productos. Productos, digamos, que han sido tremendamente importantes en el avance tecnológico. De hecho, la gran cantidad de productos que tenemos en la actualidad, en cierta manera, la química ha colaborado muchísimo con los nuevos materiales. Por ejemplo, cuando diseñan un celular, los que trabajan ahí en venta y marketing dicen, bueno, la gente quiere un celular más liviano, que tenga mejor iluminación, que tenga más capacidad, que tenga mejor transmisión, que sea más rápido. Y ahí entran ciertos componentes que tienen materias relacionadas con la química. Y obviamente también muy relacionados con la física, la matemática y la computación. Ya, ¿cierto? Y al final ahí colocamos algunas asignaturas o algunas áreas de la biología, como la botánica, zoología, genética, evolución. Ya acá las personas que les interesa mucho este tema, puede ser, por ejemplo, las personas que se dedican al área de la salud, caso enfermería y medicina, kinesiología, etcétera. ¿Cierto? Estudian ahí bastante en detalle lo que es la biología. Ya, entonces, bueno, resumiendo, digamos, están estos tres ejes: química, física y biología, con sus subáreas, pero lo que uno tiene que entender es que en la práctica, en la naturaleza, estas siempre están las tres presentes. Uno las estudia por separado por el grado de complejidad que tienen, ¿ya? Pero no significa, digamos, que estén aisladas en la naturaleza, sino que siempre están conviviendo las tres. ¿Ya? Entonces, pasemos, digamos, acá a la primera diapositiva ya de conocimiento. Fíjense, acá se nos menciona que las ciencias naturales se encargan de estudiar los aspectos físicos, químicos y biológicos de la realidad. ¿Y en qué se basan? Se basan principalmente en las observaciones, ¿cierto? Observaciones de un determinado hecho, un determinado fenómeno. ¿Ya? Se recurre al razonamiento y todos estos conceptos se sustentan en teorías, principios y leyes. Ya, estos conceptos los vamos a describir ahora en la presentación porque son importantes dentro del manejo de las ciencias naturales. También vamos a mencionar lo que es el método científico. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a trabajar y lo vamos a ir revisando en la clase. Ya, bueno, a ver qué otro detalle, digamos, como es la primera clase, todo este material después se sube a internet para que ustedes lo tengan, ¿cierto? Las presentaciones, las clases, para que después puedan revisarlo en detalle, ¿cierto? ¿Cierto? Y también, bueno, en esta clase o en las que vienen, ustedes también pueden hacer consultas, ¿ya? Porque muchas veces uno estudia y algo no le quedó claro, se puede revisar en la clase específica. ¿Ya? Veamos el primer concepto. Yo tengo una consulta. Las clases, ¿a dónde quedan esta materia, a dónde quedaría grabada? Perdone la pregunta. No, es impecable la pregunta. Bueno, es coordinación. Les crea ahí un grupo en WhatsApp y también otro en Telegram, para que, digamos, ahí en el grupo ustedes puedan acceder a la información. ¿Ya? Entonces yo voy a hablar con coordinación para que les envíe, ¿cierto? Ya, profe. Ya, vale, gracias. Lo que sí, bueno, yo creo que todos ustedes ya han entregado la información, sobre todo, digamos, de su número de celular, ¿cierto? Para que los incorporen ahí a los distintos grupos. Ya esa parte es importante que la hagan para que todo pueda funcionar bien. Déjenme sacar una fotografía de la asistencia porque veo que llegaron más. Una consulta. ¿Son todos de la misma empresa? Sí, correcto. ¿Sí? ¿Dónde trabajan ustedes? En Atacama Mineral, Antofagasta. Ya, perfecto. Ya, y obviamente tienen turnos. ¿Qué tipo de turno tienen? En estos momentos los otros, bueno, el Alfonso, Miguel Piñones, no sé, estamos de descanso. Esa es la otra consulta que teníamos, profesor. ¿Sí? Supuestamente la gerencia lo estaba diciendo que no sé cómo va a ser porque en las clases iban a hacer los descansos, pero hay otros compañeros que están en otro turno que dicen que no, que hay que meterse igual todas las clases. Eso queríamos
queremos ver, puedo preguntar bien. En todo caso, la gerencia igual nos dijo que tenía todo el apoyo de ellos, sí. Si teníamos clase 1 hora, podíamos, lo iban a dar la hora correspondiente después del trabajo. Ya, perfecto. Bueno, la experiencia de las clases anteriores es que en algunas situaciones, claro, efectivamente están en descanso, en el turno contrario, y algunos que, digamos, están entre turnos, ¿cierto? Y pueden asistir a la clase. Y en algunos casos se hacían más de una clase. Eso habría que realizarlo con coordinación. Porque muchas veces, por ejemplo, organizaban clases, no sé, pues, unas en la mañana, otras en la tarde. Entonces, tengo Ujú. que ver, digamos, cómo hacer con el caso de ustedes. ¿Cierto? Yo también estoy empezando, digamos, con este grupo, así que va a tener que informarme qué es lo que pasa. Ok, Sí, profe, ok. porque yo igual tengo una otra consulta en ese sentido, porque yo el martes menos mal que no hubo clase porque era día feriado, ¿Ya? pero yo vengo viajando ese día y no alcanzo a llegar a la clase el día martes. También estoy un poco ahí, quedo como colgado, vengo saliendo de nochero cuando y mis compañeros igual fallan en ese sistema, yo creo. Ya, bueno, a ver, Por eso no sabíamos cómo hacerlo ahí y lo otro era lo mismo que decía Judy, que no sabíamos si hay que conectarse en las clases cuando estemos en la faena o tiene que hacer acá en la casita nomás, porque la ah, empresa le había dicho que iba a hacer acá en la casita nomás, y la faena, si habían pruebas, cosas así, ellos lo eso mismo, claro, ¿ya? facilitarían. Sí, sí, El, ya, ¿sabes lo que vamos a hacer con todas estas consultas? Yo voy a hablar con coordinación para ver si se las pueden mandar por escrito, ¿cierto? Para que se los manden ahí y tengan toda la claridad, ¿cierto? Cómo se va a trabajar este tema. Ya, yo les voy a explicar ahí el tema de que algunos, bueno, tienen complicación con los turnos, algunos horarios, ¿cierto? Para que no tengamos mayores problemas. Ya, entonces, bueno, a ver, veamos este concepto que sale ahí, principio científico, ¿cierto? Fíjense ahí, la palabra dice que viene del latín principium, que significa inicio, comienzo, origen. Ya, entonces, colocamos, digamos, el origen de la palabra más o menos para entender a qué se refiere. Ya, ¿cómo se establecen, digamos, estos principios? Tienen que establecerse, al igual que las teorías y las leyes, a través de la base de evidencia experimental, ¿cierto? Es decir, no basta que el científico tenga algún razonamiento y diga así es, sino que tiene que sustentarlo a través de evidencia. Tiene que hacer el experimento y de acuerdo a eso establecer ahí los resultados correspondientes. Entonces, se establece sobre la base de evidencia y hechos concretos, que son aplicables a un grupo definido de fenómenos y condiciones. Entonces uno tiene que acotar, digamos, a qué es lo que se refieren estos principios. Estos principios generalmente están en las distintas áreas, biología, química y física. Los vamos a ver a través de algunos ejemplos específicos. Ya entonces nos dice también que es un tipo de ley general que permite explicar distintos fenómenos físicos, químicos y o biológicos. ¿Ya? Entonces veamos un primer ejemplo ahí de cómo sería esto. Fíjense el principio de conservación de la masa de Lavoisier. ¿Ya? Yo no sé si lo habían escuchado alguna vez. Él, digamos, tiene una gran importancia. Y fíjense en base a algo que es bastante, digamos, como simple y de pronto obvio para nuestra época. A él se le ocurrió que cuando se trabajaba, digamos, las reacciones químicas, que había que medir la masa de los reactivos, de los reactantes y la masa de los productos. Es decir, utilizó ahí la balanza. ¿Cierto? O sea, utilizó, digamos, ahí, aparte de la observación, hizo mediciones. Lo cual en nuestros tiempos yo creo que a nadie le llama la atención. O sea, constantemente estamos realizando mediciones de masa, de temperatura, de presión, de distintas cosas. Pero en su época no era tan obvio, po. Y entonces él ocupó la balanza y de acuerdo a la evidencia, él desarrolló este principio que dice, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué nos está diciendo él con esto? Que hasta su época, como no tenían claro qué es lo que pasaba cuando tomaban materias primas y se transformaban, pensaban que existía magia, que había hechicería, que habían temas místicos, que habían brujos, y no entendían, digamos, por qué ocurría, ¿cierto? Y él, al hacer estas mediciones, demostró que los productos venían de reacciones químicas de los reactantes.
Fíjense lo que está ahí desarrollado acá abajo, en rojo. Acá en rojo hay una ecuación química genérica, ¿cierto? Lo que está a la izquierda se llama reactantes o materias primas, y a la derecha se escriben los productos. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuación? Que A reacciona con B, y la flechita me dice que se transforman finalmente en C y D. Antes del Lavoisier no entendían por qué ocurría eso, y no encontraban la respuesta, solamente sabían que ocurría. Ya, entonces fíjense acá con un ejemplo práctico cómo es esta situación. Fíjense, ahí aparece una ecuación química, una ecuación de combustión, ¿cierto? Existen miles de ecuaciones químicas. Ya, acá lo importante, digamos, no es que se aprendan esta ecuación, pero más o menos para que entiendan qué es lo que ocurrió cuando Lavoisier hizo sus estudios, hizo su experiencia en su laboratorio. Fíjense en la combustión, ¿qué es lo que ocurre? A la izquierda, fíjense, tengo CH4, que es el metano, que es un gas combustible, y tengo 2 moléculas de oxígeno. Ya, entonces todos sabemos que si es un combustible en presencia de oxígeno, más temperatura y una chispa, ¿cierto? Se comienza la combustión. Y se transforma en dióxido de carbono, el CO2, y se transforma en vapor de agua. Este dióxido de carbono, ¿cierto? Es el que nos está dando grandes problemas en la actualidad, porque, ¿cierto?, es el que está provocando el efecto invernadero, que está provocando ahí el cambio climático. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una combustión, ocurre esto. Y ocurre muchísimo esta combustión porque están todos los medios de transporte, están las industrias, más encima cuando todos los seres vivos respiran, liberan CO2 a la atmósfera. Y entonces fíjense qué es lo que ocurre acá en esta reacción. Lo que está acá a la izquierda reaccionaba entre ellos y se transformaron en lo que está a la derecha. ¿Ya? Acá no hay magia, sino que lo que es química. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Lavoisier? Fíjense, llevó a la balanza la masa de los reactantes. Dijo, 16 gramos de metano reaccionan con 64 gramos de estas 2 moléculas de oxígeno. Total, 80 gramos. Después sumó la masa de los productos, 44 más 36, y también le dio 80 gramos. Es decir, la masa inicial es igual a la masa final. Por lo tanto, él dijo, ¿qué es lo que ocurrió acá? Hubo un reordenamiento de los enlaces entre los átomos, hubo una transformación de la materia. ¿Ya? Entonces, él dijo, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, aparte de la observación, en la ciencia hay que hacer mediciones. Y algo tan simple como el uso de la balanza, que para nosotros es algo cotidiano. Nosotros todos los días utilizamos las balanzas. Y se fijan, a través de esto, digamos, se empezó a despejar el tema de la ciencia. ¿Cierto? Porque ustedes, como les mencionaba anteriormente, la química y la física y la biología siempre están interconectadas entre ellas. Entonces, este es un ejemplo de principio, ¿cierto? El principio de conservación de la masa. ¿Cierto? Veamos otro ejemplo de principio. ¿Cierto? Ahora un principio relacionado con la biología, que sería el caso del principio de la biogénesis. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Dice, todo organismo proviene de otro. ¿Cierto? Eso es algo que uno en la actualidad puede observar y también diría, pero eso, bueno, es algo muy obvio, pero antiguamente no era algo tan obvio. ¿Cierto? Y esto ocurre con los organismos que son formados por una célula, caso de los unicelulares, las bacterias, o multicelulares, como el caso del ser humano. ¿Cierto? Esto ocurre a través de la reproducción. Fíjense, este principio también nos menciona lo siguiente, dice, toda célula proviene de una célula preexistente, a través de la reproducción celular. Por lo tanto, la mínima unidad capaz de representar la vida es la célula. ¿Cierto? Y fíjense acá abajo, aparece el proceso de división de las células, que se llama mitosis en las células corporales y se llama meiosis en las células germinales, que son las células sexuales. ¿Cierto? El caso de los óvulos y los espermatozoides. ¿Cierto? Fíjense acá en la imagen, tenemos una célula inicial, comienzan procesos de duplicación de organelos, después comienza un proceso de división y finalmente obtenemos 2 células idénticas a la célula original. ¿Cierto? Entonces de una célula se originaron 2. ¿Ya? Pero estas células no provienen de la nada, pues no son de generación espontánea, sino que provienen de una célula anterior. Y esta también provenía de otra célula. Y así sucesivamente.
¿cierto? Esto también se hizo, digamos, a través de muchas experiencias y de observación, ¿cierto? Se llegó finalmente a este principio de la biogénesis. ¿Ya? Fíjense entonces, ahora vamos a revisar otro concepto que son las teorías. ¿Ya? En ciencia también se utiliza este concepto, aparte de los principios, hay otro concepto importante que son las teorías científicas. Veamos a qué se refieren. Dice, es un conjunto de conceptos, de los cuales incluyen abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, es decir, que se puedan medir, junto con ciertas reglas, ¿cierto? Que son las leyes científicas, que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Entonces, las teorías científicas están sustentadas, digamos, sobre mucha evidencia científica. ¿Ya? Se construyen para ajustarse a los datos experimentales disponibles sobre dichas observaciones y se proponen como un principio o conjunto de principios para explicar una clase de fenómenos. ¿Cierto? Fíjense, acá en la imagen, acá abajo tenemos cierto científico, está en su laboratorio, está trabajando ahí en el microscopio, realizando una observación. ¿Cierto? Muchas veces la observación uno utiliza los sentidos, pero en algunos casos uno necesita instrumentos para poder ampliar, ¿cierto? A veces nuestra capacidad limitada de los sentidos que tenemos. ¿Cierto? La vista nuestra ve solamente un rasgo, ¿cierto? Solamente un rango de la luz de todo el espectro de onda electromagnética, ¿cierto? Solamente vemos la luz visible. Pero existe un amplio espectro que nosotros no podemos observar, pero a través de equipos sí podemos. ¿Cierto? El caso de los microscopios nos permiten ver ciertas estructuras muy pequeñas que a simple vista no podemos observar. ¿Ya? Después fíjense acá a la derecha, ¿cierto? Vemos una persona con el computador. ¿Y qué estaría pasando acá? ¿Cierto? La persona está analizando, está procesando la información. ¿Cierto? Aparecen los gráficos, aparecen los textos, aparece, ¿cierto? Todo, digamos, el tema de análisis de datos. Y después de este análisis, la persona, el científico, puede extraer ahí conclusiones. ¿Cierto? Todo este es un trabajo bastante metodológico. ¿Ya? Por ejemplo, aparecen las matemáticas con la rama de la estadística. ¿Cierto? Y sobre eso, ¿cierto? Se sustentan ahí la entrega de la información. ¿Cierto? Veamos otro ejemplo, veamos un ejemplo en realidad de teoría, ¿cierto? La teoría celular. ¿Cierto? Ya vimos que en biología, ¿cierto? La unidad clave, ¿cierto? Es la célula. Con matemática, por ejemplo, es clave el número 1. ¿Cierto? Fíjense, dice, la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Todos los seres vivos, ¿cierto? En su estructura íntima tienen células. ¿Cierto? Después los seres vivos están formados por una o más células. En el caso de una, ¿cierto? Serían los unicelulares, como los protozoos o las bacterias, que son solamente una célula. Y sistemas multicelulares, como el caso de los vegetales, los animales, el ser humano. ¿Ya? Después la célula es la unidad funcional de los seres vivos. En la célula ocurren distintos procesos que ocurren en todos los organismos. Ocurren procesos, por ejemplo, de respiración, procesos de reproducción, procesos de digestión intracelular, etc. Los mismos procesos que ocurren a nivel macro ocurren a nivel micro en la célula. Y la célula ahí se procede por división de otra célula, que hemos visto en la diapositiva anterior. Acá, fíjense, tenemos un modelo de célula bastante ahí abstracto, bastante simplificado. Pero para ir recordando más o menos ciertos conceptos importantes de la célula. ¿Cierto? La célula, en primer lugar, está limitada acá por una membrana celular que se llama membrana plasmática, y separa el interior de la célula con el exterior. En el centro está el núcleo, donde estará el material genético, ¿cierto? Donde está la información para que la célula pueda funcionar. Y acá, entre la membrana y el núcleo, está el citoplasma, donde están los distintos organelos. ¿Cierto? Organelos donde se ocurren, digamos, situaciones específicas, ¿cierto? Ahí para que la célula, digamos, pueda funcionar. ¿Cierto? Entonces acá, digamos, tenemos un ejemplo de la teoría celular. Fíjense, ahí tenemos otro ejemplo de teoría. El caso de la teoría de la evolución. ¿Cierto? Y a la derecha aparece Charles Darwin, ¿cierto? Que fue el que enunció esta teoría. Y acá a la izquierda, fíjense, aparece una imagen relacionada con la evolución. Fíjense qué es lo que nos menciona acá este tema. Dice,
la diversidad de especies animales y vegetales descienden de organismos más simples, por medio de cambios graduales almacenados en generaciones continuas. Ya, todo esto ocurre en un proceso larguísimo de millones de años. Ya, con respecto a la teoría de la evolución, en la actualidad existen bastantes evidencias que aportan, digamos, a la importancia que tiene y la importancia que tiene dentro de la biología, ¿cierto? Por ejemplo, una evidencia importante que surgió fue el tema de los fósiles. Ya cuando empezaron a descubrir fósiles, por ejemplo, de dinosaurios, las personas de la época no entendían qué es lo que era, porque decían, bueno, nosotros no entendemos ese esqueleto a qué corresponde. Entonces, esta fue la primera evidencia de que existen cambios a través del tiempo. Ya también está sustentado, por ejemplo, en la biología molecular, que con los avances de la genética actual se puede trabajar en detalle, ¿cierto?, en las características de cada especie y poder compararlas. También hay estudios de la evidencia a través de la embriología, ¿cierto? Comparan ahí distintos embriones de distintas especies. ¿Ya? Entonces existen acá bastante evidencia con respecto a esta teoría de la evolución, ¿cierto? Que ahí hablaba Charles Darwin. Por ejemplo, Charles Darwin, dentro de este contexto, hablaba de lo que es la selección natural, más o menos para que entiendan cómo ocurre el tema, ¿cierto? Él decía, bueno, nacen muchos individuos, ¿cierto?, de una especie. Los que, digamos, tengan las adaptaciones que les permitan crecer, desarrollarse y finalmente, digamos, poder alimentarse y poder, digamos, encontrar pareja, van a poder reproducirse. Y de esta manera, la información genética de este individuo va a pasar de una generación a otra. En cambio, aquellos seres vivos que no tengan las adaptaciones que le permitan adaptarse al medio, no van a poder desarrollar y crecerse y por lo tanto no van a encontrar pareja. Probablemente a lo mejor van a morir antes. Y por lo tanto la información genética de estos individuos no va a pasar a la otra generación. Entonces, de esta manera, fíjense, a través de la selección natural, empiezan, ¿cierto?, a aparecer, ¿cierto?, el tema de las adaptaciones, en que algunos organismos pueden, ¿cierto?, sobrevivir y pasar su información de una generación a otra. En cambio, hay otra información genética que empieza a desaparecer. ¿Cierto? Acá cuando uno ve la teoría de evolución, puede entrar en detalle a ver todos estos temas. ¿Ya? Fíjense, ahí aparece otro ejemplo de teoría también relacionado con la biología, ¿cierto? Que es la teoría de los genes. Fíjense, ahí en la imagen tenemos un modelo, ¿cierto?, a la izquierda y de un óvulo y los espermatozoides. ¿Cierto? Nosotros sabemos con el conocimiento que tenemos en la actualidad, ¿cierto?, que cuando ocurre, ¿cierto?, la unión de este óvulo con el espermatozoide, ocurre la fecundación. Y empiezan ahí las divisiones por mitosis, ¿verdad? Y empieza a desarrollarse un nuevo ser. ¿Cierto? Fíjense, ahí nos dice, si un organismo se genera por la unión de un óvulo y un espermatozoide, ¿cómo son transferidas las características de los padres a sus hijos mediante partículas de materia viva? ¿Cierto? Y nos menciona una pregunta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El óvulo tiene información genética de la madre, el espermatozoide tiene información genética del padre. Y cuando se encuentran en la fecundación, ¿cierto?, aparece un nuevo ser vivo que va a llevar la información genética tanto del padre como de la madre. ¿Cierto? Entonces eso nos menciona, dice, la herencia supone la transferencia de formaciones moleculares particulares de una generación a otra. ¿Cierto? Entonces esto, por ejemplo, es lo que provoca en la biología lo que se llama la variabilidad. ¿Cierto? Como el hijo lleva información del padre y la madre, ya va a ser diferente a sus padres. Y también otros procesos que ocurren en la formación de las células germinales, óvulos y espermatozoides, ¿cierto? Ocurre mayor variabilidad, ¿cierto? Y de esta manera nosotros podemos, ¿cierto?, ahí lograr, ¿cierto?, que a través del tiempo haya mayor diversidad, ¿cierto?, dentro de una especie que le permita adaptarse a los distintos cambios. ¿Cierto? A modo de ejemplo, para que entendamos esto así rápidamente, sería, por ejemplo, lo que pasó con el COVID. ¿Cierto? El COVID, fíjense, afectó a las personas de distinta manera. ¿Y eso por qué ocurre? Porque todos los seres vivos, ¿cierto?, tienen ciertas variaciones en su sistema inmune. Hay
diversidad y variabilidad. Entonces, algunas personas el COVID lo enfermó gravemente, algunos les causó la muerte, a otros solamente lo enfermó, otros algunos tuvieron escasos síntomas y otros que ni siquiera se enteraron que tuvieron COVID. ¿Cierto? Y eso ocurre porque el sistema inmune tiene una gran variabilidad dentro de las especies. Esto es lo que nos diferencia en forma importante, ¿cierto? Como especie. ¿Cierto? Entonces esta es la teoría de los genes. ¿Cierto? Que también, bueno, para explicarla habría que ver bastantes ahí detalles. ¿Cierto? Y el último concepto, digamos, dentro de esta primera parte, son las leyes. ¿Cierto? Y aparece el concepto de ley científica. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cierto? Dice, es una proposición científica que afirma una relación constante entre dos o más variables o factores, cada uno de los cuales representa una propiedad o medición de sistemas concretos. ¿Cierto? ¿Cómo, digamos, podemos, ¿cierto?, entender esto en forma más práctica? Fíjense, a través de la segunda ley de Newton, ¿cierto?, en el campo de la física. Fíjense que aparece una fórmula, una ecuación, como ustedes quieren verla, ¿cierto?, en la cual hay variables, ¿cierto? Hay magnitudes, hay factores. Por ejemplo, acá fíjense, la F representa fuerza, M representa masa y A representa aceleración. ¿Cierto? Y en física todas estas magnitudes tienen unidades. Fuerza en newton, masa en kilogramos, aceleración en metros por segundo al cuadrado. ¿Cierto? Cuando vemos el capítulo de física ahí, lo vemos todo en detalle. Pero adelantando el tema, fíjense lo importante acá del concepto de las leyes. ¿Cierto? Dice una relación constante entre dos o más variables. En este caso, fíjense, hay tres variables. Variable fuerza, masa y aceleración. Entonces, fíjense cómo Newton llegó a esta ley. ¿Cierto? Él dijo, bueno, fíjense ustedes, imagínense que tienen que empujar un mueble. ¿Cierto? Para empujar un mueble y lograr que se mueva, tengo que aplicar fuerza. ¿Cierto? Dependiendo de la masa que tenga ese mueble, es la aceleración que le voy a imprimir. Pues si el mueble, por ejemplo, es liviano, voy a lograr una gran aceleración. Si el mueble es pesado, voy a lograr una poca aceleración. ¿Cierto? Entonces ahí Newton empezó a hacer estas experiencias, estas mediciones y se dio cuenta que existía una relación entre la fuerza y la masa y la aceleración. Y que era de esta manera. Por ejemplo, ¿cierto? Si yo aumento la fuerza, puedo aumentar la aceleración. Si yo disminuyo la masa, al aplicar una fuerza, puedo aumentar la aceleración. Si aumento la masa, aplicando la misma fuerza, se disminuye la aceleración. Es decir, estas tres variables están relacionadas entre ellas. ¿Cierto? Entonces acá nosotros podemos colocarle números, podemos hacer mediciones. Por ejemplo, en términos simples, fíjense que a uno le preguntaran por la fuerza que hay que aplicar para mover un objeto de cierta masa y lograr que tenga cierta aceleración. ¿Cierto? Yo reemplazo la variable acá y podría obtener el resultado. ¿Ya? Fíjense, acá tenemos un ejemplo en la siguiente diapositiva. Dice, a un autito de juguete de masa 0,1 kilogramos alcanza una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que se le aplicó para que esto ocurriera? Fíjense, esto es un problema de física que pudieran, por ejemplo, preguntarlo en el examen. Dice, este ejercicio es una aplicación de la segunda ley de Newton, por lo tanto ocupo la relación que está acá. Entonces, cuando la persona dice, me están preguntando por fuerza, y me acuerdo, esta es la fórmula que hay que ocupar. F igual M por A. Ese es el primer paso. Uno lee el problema y dice, ¿qué fórmula necesito para resolver? Después, el segundo paso que uno hace es ver qué datos me entregan. Entonces dice, me entregaron el dato de la masa y me entregaron el dato de la aceleración. Y a continuación uno dice lo siguiente, dice, escribo la fórmula y reemplazo los datos en la fórmula. Fíjense, donde está la masa, reemplazo por su valor, 0,1. Donde está la aceleración, reemplazo por su valor, 2. Multiplico y llego al resultado, 0,2 newton, que es la unidad de la fuerza. Entonces, fíjense acá lo interesante de física. Obviamente uno tiene que entender el concepto primero y después es aplicar. Y para aplicar, fíjense lo simple que es. Uno escribe la fórmula, escribe los datos, reemplaza los datos de la fórmula y resuelve. ¿Cierto? En el caso particular de ustedes, van a poder utilizar calculadora. Entonces,
si les complica un poco la parte matemática, pueden usar calculadora. ¿Cierto? En este caso es simple, es una multiplicación. ¿Ya? Pero muchas veces uno puede que tenga problemas con la matemática y ahí ayuda a la calculadora. Entonces acá lo más complejo es tener la capacidad de aprenderse las fórmulas. ¿Cierto? Las fórmulas practicando uno se las aprende. Y en el caso particular de los exámenes el día anterior o los días anteriores uno las memoriza. ¿Cierto? Y es capaz, digamos, de aplicarlas. ¿Cierto? Entonces fíjense la importancia de las leyes. ¿Cierto? Uno puede, digamos, tomar este conocimiento y resolver problemas y muchas veces tener información para predecir ciertas situaciones. Por ejemplo, los que trabajan en ingeniería, en arquitectura, hacen los cálculos matemáticos y después lo aplican para construir, por ejemplo, el puente, el edificio. ¿Cierto? Tienen los datos antes de realizar la obra. ¿Ya? Bueno, y la segunda parte y final que vamos a ver de esta clase inicial es el método que utiliza la ciencia para funcionar. ¿Cierto? Que se llama método científico. ¿Ya? El método científico tiene varias etapas. Acá, digamos, está bastante resumido. Pero estas serían como las etapas más importantes para conversar respecto de este tema. ¿Cierto? Primero dice que hay que observar, plantear un problema, elaborar una hipótesis, desarrollar el experimento, analizar los datos que obtuve y establecer conclusiones. ¿Cierto? Y este es un método que se va repitiendo una y otra vez. ¿Ya? Lo otro, antes de seguir en las próximas clases, como vamos a ver temas más específicos, los vamos a ir trabajando de la siguiente manera. Vamos a ir entregando definiciones, conceptos, ejemplos y después un ejercicio. Ya para que ustedes, digamos, ahí inmediatamente vayan colocando en práctica los conocimientos. Esta clase, digamos, es más genérica, es una clase de presentación del tema. Ya, revisemos el primer caso, lo que es la observación. Ya, entonces la pregunta, ¿cómo nosotros observamos? Nosotros observamos a través de los sentidos, tales como la vista, la audición, el tacto, el gusto y el olfato. Ya, por lo general lo que nosotros más utilizamos es la vista, pero también en algunas otras ocasiones utilizamos los otros sentidos. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Esa información que nosotros estamos captando, ¿cierto? Por ejemplo, a través de la vista, ¿cierto? Esto, digamos, es a través de la luz, ¿cierto? Los ojos pueden observar, ¿cierto? Esta información es transformada en la retina, ¿verdad? Y es transmitido por los nervios, ¿cierto? Llega al cerebro, ¿cierto? Y el cerebro procesa la información, ¿cierto? Y elabora una respuesta, ¿cierto? Todo esto, digamos, muchas veces en modo automático, o sea, nosotros estamos siempre, por ejemplo, ahora estamos observando, estamos viendo, pero internamente están ocurriendo miles de millones de procesos internos para que nosotros podamos observar y nosotros podamos crear en nuestro cerebro, digamos, una imagen de lo que estamos observando y podamos elaborar una respuesta. Ya, por ejemplo, acá fíjense, tenemos un texto y entendemos este texto porque, bueno, pasamos por un proceso largo de aprendizaje, ¿cierto? En que las letras y las palabras tienen significado, ¿cierto? Y al interrelacionarlas entre ellos, ¿cierto? Podemos tener oraciones, párrafos, ideas, ¿cierto? Pero eso ya está internalizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la observación científica, ¿cierto? También, digamos, hay que aprender a observar. Por ejemplo, fíjense, dice, como nuestros sentidos son limitados, los científicos han creado equipos que pueden captar lo que nosotros no podemos. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahí del microscopio. En la antigüedad no existían los microscopios, entonces no podían saber que existían, por ejemplo, las bacterias. ¿Ya? Por ejemplo, tampoco podían entender que existían unas unidades que se llaman células y que dentro de las células existen organelos y que dentro del organelo existen moléculas, ¿cierto? Eso no podían porque no tenían el microscopio, ¿cierto? Por la actualidad, como lo tenemos, podemos nosotros ahí, ¿cierto? Observar en más detalle eh, estas pequeñas partículas. ¿Ya? También, por ejemplo, el otro caso sería los telescopios, el caso de los físicos que trabajan en la astronomía,
¿cierto? Lo que está muy distante tampoco podíamos captarlo, pero con los telescopios podemos acercar y ver ciertos objetos, cuerpos celestes que están a grande distancia. Ya entonces, veamos, ¿cierto? Este primer caso, ¿cierto? Ejemplo de observación. Fíjense, acá lo vamos a ver a través de un pequeño ejemplo, que es la caída libre, que también es un capítulo que preguntan en los exámenes. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, uno puede colocarse acá en la parte alta del edificio, ¿cierto? Y dejar caer objetos, ¿cierto? Y uno podría observar qué objetos llegan primero al suelo, ¿cierto? Acá en este caso a través de la vista. Y uno puede tomar medidas, porque solamente observando uno podría pensar muchas cosas, pero al establecer mediciones, uno puede establecer también relaciones. Por ejemplo, estos objetos que están cayendo, yo podría tomarles el tiempo que se demoran en caer, ¿cierto? Entonces acá aparece la magnitud tiempo, con sus respectivas unidades, ¿cierto? Como la caída va a ser relativamente rápida, probablemente la unidad que vamos a utilizar son los segundos. Podríamos también medir con una wincha la altura. Entonces fíjense que ya tenemos dos magnitudes. Tenemos altura y tiempo. Y de esta manera los físicos pueden empezar a construir ciertos distintos conceptos. Podríamos establecer, por ejemplo, la rapidez con la cual caen. Si inicialmente el objeto acá yo lo tengo sostenido, está en reposo, está detenido, tiene una velocidad cero. Y cuando cae y se estrecha contra el piso, va a tener una velocidad mucho mayor. Entonces podemos establecer acá conceptos de cálculo de aceleraciones. La aceleración es la diferencia de velocidad con respecto al tiempo, ¿cierto? Y podríamos hacer distintos cálculos, ¿cierto? Que los vamos a ver, digamos, cuando veamos la unidad de movimiento en física. Eh, por ejemplo, un ejemplo sería el caso de la caída libre. Existen distintos tipos de movimientos, este es un ejemplo. Ya, entonces, fíjense acá, uno hace observaciones y hace mediciones. Ya, a continuación, fíjense, vamos a ver el concepto de investigación. Ya, por lo general, uno tiene, digamos, mucha información, uno sabe mucho de muchas cosas, ¿cierto? Porque lo ha leído, porque ha estado en alguna clase, porque ha visto un documental, porque lo ha conversado, lo ha escuchado, ¿cierto? Uno tiene mucha información, ¿cierto? Y un tema importante, digamos, el desarrollo de las personas, es que, digamos, que establece muchas veces una diferencia, es que ese conocimiento que uno tiene muchas veces hay que aplicarlo, ¿cierto? Y al aplicarlo ahí podemos obtener ahí resultados. Entonces, ¿dónde uno obtiene información? Consultando, por ejemplo, a otros investigadores, averiguando en internet, en las bibliotecas, consultando revistas. Y sobre todo, ¿cierto? También en la observación y en el análisis que uno hace de las distintas situaciones. Ya, por ejemplo, en la vida cotidiana muchas veces uno siempre se está preguntando distintos temas de cómo poder mejorar ciertas situaciones. Muchas veces uno se le ocurra algo y a través de lo que uno sabe, a través de su experiencia, puede obtener un mejor resultado. Y en otros casos, uno puede recurrir a la investigación, ¿cierto? Y a través de la investigación puedo, digamos, obtener mucho más conocimiento, ¿cierto? Por lo general, digamos, los científicos, antes de iniciar cualquier investigación, revisan qué es lo que han hecho otras personas, porque puede que yo me dedique a investigar algo que ya existe, porque algo que ya otros hicieron. Entonces, ¿para qué voy a investigar algo que otros ya hicieron? Entonces, mejor tomo esa información y a partir de esa puedo hacer otro aporte, otra investigación. Ya, entonces, bueno, con respecto al método científico, uno hizo la investigación, hizo la observación, ya aparece el problema. El problema que uno quiere estudiar, ¿cierto? Y el problema que uno tiene que estudiar tiene que ser algo muy específico. Por ejemplo, fíjense el tema de lo que plantea acá en la presentación. Dice, se investiga sobre qué tan rápido crece el césped, el pasto, ¿cierto? Uno tiene que considerar que existen muchas variables. Entonces uno tiene primero que pensar, digamos, cuáles son las variables que están involucradas en esto, ¿cierto? Y esto hace que el problema sea algo más complejo. Porque dice, fíjense, el césped crece a distintas velocidades según
¿Qué variable? Según el clima, la época del año, el tipo de suelo, la cantidad, ¿cierto?, de césped, la frecuencia con la cual se riega, la cantidad de agua, etcétera. Pueden aparecer muchas más variables. Probablemente si ustedes observan acá, podrían decir, bueno, es que faltan otras variables. Efectivamente faltan otras. Y el que es experto en el tema decir, pero es que faltan muchísimas variables. Entonces ahí, al definir el problema, tengo que definir algo específico y tengo que preocuparme cuáles son las distintas variables que hay, ¿cierto? Para decir cuáles son las que yo voy a estudiar, con cuáles, digamos, yo me voy a quedar para poder, digamos, hacer el estudio. Por ejemplo, fíjense acá, faltaría, por ejemplo, el tipo de fertilizante que estoy utilizando, la cantidad de agua, el tipo de semilla, ¿cierto? La experiencia, digamos, de los que están trabajando el tema, etcétera. Aparecen muchas variables. Entonces acá uno tiene un problema y tiene que definirlo. Y tiene que estudiar qué variables están asociadas, digamos, a ese problema. Ya, entonces acá, digamos, para poder simplificar la problemática, que es lo que hace el científico, dice, voy a definir y acotar el problema. Entonces escribo, fíjense ahí, ¿a qué velocidad crece el césped de mi jardín en el mes de enero? Entonces fíjense ahí, ya la problemática está mucho más simplificada, ¿cierto? Me estoy refiriendo a una época del año, el lugar físico que es mi jardín, ¿cierto? Y me estoy preguntando a qué velocidad, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezo, digamos, a acotar un poco más las variables. Y acá surge lo que es tremendamente importante en ciencia, lo que es la hipótesis. ¿Qué es lo que es la hipótesis? Fíjense, dice, es una posible explicación sobre el fenómeno observado. ¿Cierto? Yo me hago una posible explicación de qué puede ser que lo que está ocurriendo. ¿Cierto? Dice, y está asociado al problema que definiste previamente. La hipótesis dice, debe responder y explicar el problema que te has planteado. ¿Cierto? Entonces son como conjeturas, razonamientos que uno hace previamente, antes de hacer la experiencia. Fíjense, dice, un ejemplo. El césped de mi jardín crece más rápido cuando está abonado. Se fijan acá, estoy yo dando una explicación, ¿cierto? Problema que yo me he planteado. ¿Cierto? Yo digo, bueno, si está abonado, va a crecer más rápido. Es recomendable, ¿cierto?, escribir la hipótesis y el motivo por el cual fue planteada, puesto que el objetivo de la investigación es comprobar o refutar la hipótesis. Porque esto que yo estoy planteando acá, a través de la experimentación, yo tengo que decir, bueno, efectivamente es correcto lo que estoy planteando acá, o de acuerdo al resultado, lo que yo estaba planteando es incorrecto. Se pueden dar esas dos alternativas. Y de acuerdo a los resultados, ¿cierto?, es lo que uno realiza. Por ejemplo, si está correcto, uno dice voy a hacer un segundo experimento para comprobar que efectivamente no me equivoqué y estoy llegando a conclusiones correctas. O en el caso que la hipótesis no es correcta, uno dice, bueno, si no es la correcta, entonces tengo que buscar qué variable es la importante acá, ¿cierto? Y establezco otra hipótesis. Y acá viene la etapa de la experimentación, ¿cierto? Que el objetivo es validar o refutar la hipótesis, es decir, si la hipótesis es verdadera o falsa de acuerdo a los resultados. Diseño el experimento y veo los tipos de variables, ¿cierto? Variables dependientes son factores que se mantendrán constantes durante el experimento, que no van a cambiar. Y variables independientes que son las que sufrirán un cambio, ¿cierto? Entonces ahí entramos ya al diseño experimental. Por ejemplo, dice, si queremos diseñar un experimento para comprobar si el césped de tu jardín crece más rápido cuando está abonado, tendríamos la siguiente situación. Las variables dependientes serían el sector del jardín que voy a utilizar para el experimento, el clima y el tipo de césped. Y la variable independiente que va a ser la que va a cambiar sería el abono. Ya entonces, bueno, se realiza el experimento y se establecen resultados. Entonces, de acuerdo a eso, uno establece las conclusiones. Dice, en esta etapa se analizan los resultados para validar si la hipótesis es correcta o no, si es verdadera o falsa. Por ejemplo, dice, para el experimento del césped abonado, deberías comparar las medidas finales del césped con abono
versus las medidas del césped sin abono. ¿Cierto? Tengo dos grupos a observar. Un grupo que tiene abono y otro que no tiene abono. Y hago después la comparación. Entonces, fíjense acá, ocurrirían dos posibles resultados. ¿Cierto? El escenario 1 dice, si el césped con abono creció más que el césped sin abono, entonces podríamos afirmar que el abono efectivamente hace crecer el césped más rápido y la hipótesis es correcta. ¿Cierto? Por lo general, digamos, esto lo que estamos diciendo acá es lo que todo el sentido común nos dice, porque que realmente esto es lo que debería ocurrir. Pero fíjense que podría pasar el escenario 2, pues fíjense, dice, si el césped con abono no ha crecido más que el césped sin abono, entonces podemos concluir que el abono no acelera el crecimiento del césped en tu jardín. Y la hipótesis, al no ser correcta, quedaría refutada. ¿Cierto? Entonces imagínense en el escenario 2. Uno dice, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Probablemente el abono que estoy utilizando no es el indicado para el césped que estoy trabajando. O podría ser que a lo mejor es otra variable más importante que el abono, para el caso particular que estamos observando. Entonces, fíjense, estos son ejemplos, digamos, con respecto al método científico. Esto puede establecerse varios más. ¿Cierto? Entonces, bueno, para ir resumiendo, digamos, la presentación de la clase del día de hoy, ¿cierto? Presentación de ciencia y a modo inicial, ¿cierto? Dice, vemos cómo las ciencias naturales se encargan de estudiar los aspectos físicos, químicos y biológicos de la realidad. Se basan en observaciones de un hecho determinado. Se realiza experimentación, aplican el método científico y trabajan en base a evidencia experimental, ¿cierto? Esto es muy importante. Se tiene que trabajar en base a resultados. Utilizan información, razonamiento y se sustentan en conceptos generales como teorías, principios y leyes. De acuerdo a esto, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando está iniciándose en ciencia? En primer lugar, adquirir el conocimiento, ¿cierto? Conocer el lenguaje de las ciencias que uno está trabajando. De acuerdo a eso, entonces uno empieza a entender el porqué de las cosas. Y de acuerdo a eso, ¿cierto? Uno puede pasar a otras etapas. Por ejemplo, la etapa de aplicación, que es generalmente muchas veces la que nosotros observamos, la que nosotros vemos. Entonces, bueno, como primera clase, ¿cierto? A continuación, ¿cierto? Las clases siguientes vamos a temas específicos. Por ejemplo, lo que es química, tenemos que ver el concepto de materia, de átomo, concepto de disoluciones, de concentración. ¿Cierto? Tenemos que verlo ahí en detalle de lo que es química, ¿cierto? También tenemos que ver el concepto de solubilidad. ¿Ya? Después, en biología, ¿cierto? Tenemos que ver aspectos ahí importantes de lo que es la ecología, ¿cierto? Y en física tenemos que revisar la descripción del movimiento y tenemos que ver también ahí las causas del movimiento, que sería la fuerza. Ya, entonces, en las próximas clases, digamos, vamos a hacer lo siguiente. Yo les presento el concepto, un ejemplo y después un ejercicio para que ustedes, digamos, vayan practicando inmediatamente el conocimiento. Ya, como les decía, para los que llegaron más tarde, estas presentaciones se van a crear unos grupos WhatsApp, grupos Telegram, y se les va a entregar esa información para que ustedes después la puedan revisar. Ya, yo voy a hablar con coordinación para que veamos el tema ahí de cómo van a ser las clases, digamos, para los que nos ven por turno, a ver qué pasa en esas situaciones, ¿ya? Ok. ¿Alguna consulta, comentario? No, para la primera clase, profesor, ¿Ya? estamos bien, igual, pues, para aprender, porque usted sabe que uno, de cuando ya no se sienta retomando los cuadernos, entonces vamos a ir de a poquito. Sí, no se preocupen. En realidad yo sé que esta presentación ahí está involucrando hartos temas, pero solamente eso es una presentación, ¿cierto? En las clases que vienen ya entramos en lo específico de los exámenes, Ok. ¿cierto? Y lo otro, bueno, en ciencia hay que leer
2 o 3 veces las cosas a veces para entenderlas, y es normal en todos los seres humanos, ¿no? Ok, ¿Cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hay personas que tienen poca tolerancia a la frustración y quieren aprender todo a la primera, ¿cierto? Y en el caso ciencia, no es así. Hay que, ya, ya, hay que ver la clase, hay que hacer el ejercicio 1 o 2 o 3 veces, y ahí uno empieza, digamos, a aprender. correcto. Sí, hay personas así que uno le dan una cosa y ella no le termina de decir las cosas que ellos piensan, ya, sí, está claro. Ya. No, no, acá vamos a ir con calma, si vamos a ir revisando ahí cada tema. Esto es importante, digamos, Una que, consulta, dígame, buenas tardes. buenas tardes. ¿No hay problema en que estemos revisando los temas y los módulos que hay dentro de lo que se nos pasó? No, para nada, pues es todo lo contrario, o sea, mientras más revisen, mejor. Ya, esa es la pregunta, ya. Sí, dentro de la clase tiene una pregunta ahí, la pueden realizar y la respondemos, ¿cierto? No, sí, bien, bien. Ah, ya. Ya, muchísimas gracias. Ya, pues.